¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros, buenas noches, tutor. Bueno, la presentación del taller número 2 de Sociología, pues vamos a comenzar y voy a comenzar con estas pequeñas introducciones, ¿no? Que son las diapositivas. La diapositiva lo que hace es que sea una guía para poder dar una explicación sobre lo que estoy entendiendo y sobre lo que he entendido durante estas clases. Entonces vamos a comenzar primero, con la libertad como condición fundadora de derecho. ¿Sí? Ese es el comienzo de esta introducción sobre este taller de sociología. Luego, la diapositiva número 2 me indica la idea de la libertad. Dice que es una condición necesaria y fundadora de los sistemas éticos y jurídicos. El panorama ecuatoriano en el que se centra la sociología jurídica se remonta hacia muchos años atrás, dando como resultado la creación total de 21 constituciones y alrededor de 14.000 leyes. Bueno, esta idea de la libertad que nos indica dice que es necesaria para la creación de este sistema jurídico que se basa en las normas, las leyes y constitución. Bueno, hay un leve ejemplo de cómo ha evolucionado en el Ecuador desde su antigüedad, cómo ha evolucionado esta idea de la libertad y convertirse en leyes que para muchos, o para todos en general, en algún momento pues han sido coercitivas, han sido necesarias y han sido de mucha importancia justamente para mantener ese orden que tienen todos los países. Entonces, podemos decir que el derecho entra luego a un sistema orgánico conceptual, ¿sí? Que viene a ser nuestra tercera diapositiva. Dice que el derecho como sistema orgánico y conceptual, dice que el derecho como un sistema orgánico y conceptual es heredero del sistema creado en Roma. Guía la emisión de las normas y las formas de razonamiento de abogados y de los encargados de administración de justicia. O sea que esto ha sido lo que ha influido en nuestras vidas, y ahora que nosotros estamos en esta carrera sobre el derecho, hemos retomado este concepto, este sistema, hemos retomado de una forma en la que ha influenciado mucho, ha influenciado mucho establecer la idea del derecho como lo dice y como voy a citar en este ejemplo, como voy a citar a Niklas Luhmann, ¿no? Que postula un modelo en que la sociedad opera de forma análoga a los sistemas propuestos. O sea, que la sociedad funciona análogamente fuera de un sistema jurídico. Bueno, nos da a entender esto, ¿no? Por eso es que hay ciertas discrepancias con las ideas de él, porque, bueno, se lo puede decir como bueno o malo jurídicamente, ¿no? Subjetivo y objetivo. Entonces, lo que Luhmann nos trata de explicar es que es un sistema orgánico heredero del sistema original de Roma, donde engloba tanto los órganos de estructura estatal como los administradores de justicia. Entonces, él nos pone a relucir, nos pone estas teorías para que nosotros nos guiemos, porque lo que es creado en Roma, en cierta manera, ya lo vamos a ver un poquito más adelante,
en cierta manera, fue impuesto, ¿sí?, hacia los súbditos. Pues ahora tenemos esta idea de la libertad y tenemos este concepto en que somos hombres libres, ¿sí? Entonces, que bueno, sí, que estamos sujetos a cumplir ciertas normas, a cumplir ciertos estamentos, leyes, para mantener la sociedad en orden. Pero en sí, ¿cómo nosotros podemos ser libres? Y esto es lo que no entiende Luma. ¿Cómo podemos ser libres si estamos coercionados por las leyes? Entonces, es un poquito de seguir ondando, ¿no? De seguir ondando, porque justamente esta palabra la vamos a escuchar bastante. Esta palabra vamos a escucharla bastante, que se llama la libertad. Entonces, la libertad, y nuestra cuarta diapositiva nos explica la libertad como piedra angular de sistemas éticos y jurídicos. Aquí cita a Santo Tomás de Aquino, que establece el fundamento de la propia naturaleza humana en la libertad de elección. Ojo, en la libertad de elección. Es la tesis principal en la que se basa la teoría de Tomás de Aquino, la elección de la voluntad como voluntad. Dice que el hombre difiere de las criaturas irracionales, es tener dominio, o sea, el hombre difiere de las criaturas irracionales porque tiene el dominio de sus actos. Entonces, de esa manera ya nos va introduciendo esta teoría de que nosotros tenemos libre albedrío, o sea, podemos elegir. Entonces, entre esa elección, tenemos que elegir lo bueno y lo malo, o lo que nos conviene y no nos conviene. En este caso, cumplir o no cumplir órdenes, o no cumplir las leyes, las normas que nos impone un Estado, una estructura estatal. Entonces dice, no solamente dice eso, también dice tanto aquellas acciones de las cuales el hombre es dueño y pueden llamarse como propiedad humanas. O sea, estos actos son propios de nosotros los seres humanos, que somos únicos en nuestra especie, ¿no? Y que tenemos esa elección de poder elegir. Dice el hombre, también hay otro punto que nos dice que porque el ser humano, si estuviera sometido a un ciego determinismo, no sería responsable de su conducta. O sea que si nuestros actos estuvieran impuestos por las leyes o por las normas, en este caso, que hay que seguir, no seríamos responsables, dice, de nuestra conducta. Justamente las leyes son las que nos hacen saber las consecuencias de nuestros actos. Entonces siempre hay una forma de discrepancia y otra en la que nos hace pensar de que hasta qué punto somos libres, ¿sí? La quinta diapositiva nos habla de la aporía fundamental de la libertad. Como les dije, esta palabra libertad nos dice, si tomamos al ser como un fundamento del pensar y del decir, partimos de la idea de que no estaban creando solamente el derecho. O sea, aquí nos está enviando un poco más a la antigüedad, ¿no? Nos manda un poquito más a la antigüedad, donde específicamente nos envía a Roma. Donde dicen que los pueblos de la antigüedad expedían rudimentarios ordenamientos jurídicos que obligaban a los súbditos y no a ciudadanos libres, en el sentido en que este artículo asume como la palabra derecho. O sea,
podemos seguir avanzando, ¿sí? Y quiero que escúchenme bien, queremos seguir avanzando porque antes, desde la época esclavista, pues habían dueños de las personas y de las voluntades y de las libertades de las personas. Entonces, como lo ha señalado Luckmann, simplemente estaban creando una serie de prescripciones arbitrarias, dice, que en primer lugar no constituían un sistema y en segundo lugar no contenían una base conceptual que hiciera comprensible al súbdito la necesidad del cumplimiento de la norma más allá del castigo. O sea, lo que les acabo de decir, que antes esta idea de libertad era muy lejana. Solo existía el amo o existía la ley para que lo obedezca el súbdito. No lo obedecían los amos. Entonces, esto es lo que ahora ha venido evolucionando y seguimos tratando en la diapositiva número 6. Siguiendo la idea de Kant, solo la libertad puede servir como axioma inicial para la construcción del edificio del razonamiento jurídico. Solo la libertad es lo que esta palabra conlleva, es a pensar, a crear, a ser libre y pensar libremente. Y lo que Kant en esta idea nos trata de decir es que la única forma de edificar una sociedad libre es que todos tengan esa misma idea. O sea, que todos tengamos ese pensamiento libre y ese razonamiento y esa libertad en razonar para poder construir una estructura jurídica en la que todos estemos de acuerdo. Por eso es necesario insistir en la diferencia de la idea de libertad que se menciona en los ordenamientos jurídicos de la condición esencial de la voluntad que fundamenta esos mismos ordenamientos. Ahí, de esta parte es la que engrana lo que acabo de decir, que para que exista la libertad tiene que haber una voluntad, ¿sí? Y que eso sea interno, que ese es el ser de la persona tiene que conllevar a que pueda idealizar en los demás la libertad. Dice, las libertades que se manejan en los ordenamientos jurídicos internacionales. Esta es la séptima diapositiva. Dice que a mi entender, la razón reside en que las libertades que son intocables se refieren a un elemento inicial de los derechos humanos, la dignidad humana. Justamente de esa... eso es lo más importante, es lo más importante que tenemos que entender en todas estas explicaciones y todo este taller que estamos realizando nosotros como estudiantes. Que lo más importante es la condición de la dignidad humana. La libertad es algo digno, es algo que justamente no se puede robar, no se puede quitar, no se le puede mezquinar a un ser humano. Fueron, dice el texto, ¿no?, que fueron los estoicos los que preocuparon de perfilar el concepto de dignidad humana. Los estoicos, y entre ellos Crisipo, consideraron que todos los seres humanos participamos de un soplo divino y que por esta razón todos somos iguales y tenemos una dignidad que no es intrínseca. Es muy claro. Que es algo divino, nos dicen, ¿sí? Crisipo, un soplo divino. Esta condición humana no se la puede enajenar, no puede quitársela a nadie. Nacemos con ella, ¿sí? En lo divino, ya escuchamos a Tomás de Aquino, ahora Crisipo también nos da una idea de esta divinidad. En la octava
diapositiva hablo sobre las conclusiones. ¿Sí? Dice que la libertad como condición necesaria y fundadora de los sistemas jurídicos y éticos ha sido concebida y definida por muchos filósofos, pero solo fundamentada lógicamente por el filósofo Immanuel Kant. O sea, que en conclusión, la idea de la libertad como fundamento moderno de los derechos humanos tiene un amplio prestigio a nivel mundial. O sea, por esa razón es que los derechos humanos, el human right, es uno de los principales ejes en las normas jurídicas mundiales. Está dentro de las normas jurídicas del mundo, en todos los países, o intentan estar en todos los países porque los derechos humanos son irrenunciables. Existe una aporía fundamental entre la libertad como condición anterior que no puede ser definida por los elementos condicionados. La libertad como condición fundadora del derecho, posteriores que constituyen los sistemas jurídicos. ¿Sí? La libertad como condición fundadora del derecho. Ahí está clara nuestras conclusiones. Es la condición fundadora del derecho, la libertad. Todas las leyes tienen que ser regidas y tienen que ir en cabalidad con el concepto de libertad. No podemos estar sometidos o siempre coercionados por las leyes, pueden ser en un caso injustas o pueden ser arbitrarias, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener esa política de la libertad. Muy bien, compañeros, tutor, esa ha sido mi exposición, mi presentación del taller número 2 de Sociología. Pues espero que haya podido ser claro y que haya sido de su total agrado y comprensión. Les deseo mucho éxito y gracias por la oportunidad, estimado tutor.